Hola, el tema de este video es el intercambiador de calor. El intercambiador de calor, como su nombre hace suponer, es un dispositivo en el que van a interactuar dos fluidos, pero no se van a mezclar, solamente van a estar en contacto, por así decirlo, como se muestra en la imagen. O sea, hay un canal por donde pasa un fluido A y hay una base, por así decirlo, un contenedor que es por donde fluye este otro compuesto, elemento, y se va a estar haciendo un intercambio de calor entre ambos. Este aparato se utiliza mucho en lo que son los refrigeradores o en otra especie de aparatos en los cuales se utilice un gas para enfriar un aire, por ejemplo también en un clima. Las características del intercambiador de calor es que es un proceso adiabático si se observa desde afuera, ya que están bien aisladas, por lo cual el flujo calórico neto va a ser igual a cero. Si se analiza cada fluido por separado, entonces esto es diferente, pero vamos a verlo desde afuera. El flujo de trabajo neto es igual a cero porque no implica trabajo. El cambio de energía potencial se aproxima a cero y el cambio de energía cinética también. Bueno, ahora vamos a ver los fundamentos. Aquí hay dos formas diferentes en las que se puede resolver el problema y la primera de ellas es analizando al mismo tiempo los dos fluidos. En este procedimiento es en el cual nosotros podemos o asumimos que el flujo calórico neto es igual a cero. Entonces, al escribir la primera ley de la termodinámica del sistema abierto y considerar cero todo lo que se nos mencionó acorde a las características de estos dispositivos, solamente nos queda la siguiente expresión. Las sumatorias de 1 a n de los flujos másicos por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada es igual a cero. Ahora, esta sumatoria puede que en algunos casos o bien no se les haya mencionado al momento de que se los explicaban la primera vez, pero a mí me gusta mencionarlo porque es la forma correcta en la cual se puede resolver todo tipo de estos problemas, porque si no se escribe esta expresión, lo que hacen muchas veces al momento de explicar es que, haz de cuenta, aquí asumen una cosa y por ejemplo, cuando el dispositivo es una válvula de estrangulamiento, se asume otra cosa, y eso para mí puede causar mayores confusiones que lo que realmente puede ayudar, entonces se me hace más simple verlo así. Como vimos en el video también de la cámara de mezclas, esta sumatoria es muy importante debido a que no solo abarca esto, todo lo que está aquí arriba, y es porque se tienen que considerar de cada flujo másico que haya en el sistema, se tiene que considerar su entalpía, su velocidad y también su altura. Ahora, cuando solamente, y esto no quiere decir, o sea, una entrada y una salida no significan de que esta n ya va a ser 2, significa la n va a ser 1, porque el fluido que entra es el mismo que sale. Entonces, cuando solamente hay una entrada y hay una salida y es el mismo fluido, esto es sumatoria de 1 a 1 y entonces por eso no se pone. Pero en este caso, como tenemos dos fluidos, los dos entran y vuelven a salir, entonces por eso ponemos de 1 a 2. Ahora en este caso, ambos flujos másicos tienen entalpía de entrada como de entalpía de salida, porque entran y salen el mismo flujo másico. Esto también lo vimos en el problema de la cámara de mezcla, pero en este caso había tres flujos másicos, dos de entrada y uno de salida. Entonces los dos de entrada tenían solo entalpía de entrada y el de salida solo tenía entalpía de salida. Pero bueno, entonces al desarrollar esta sumatoria nos queda que el flujo másico 1 por la entalpía de salida 1 menos la entalpía de entrada 1 más el flujo másico 2 por la entalpía de salida 2 menos la entalpía de entrada 2 es igual. Ahora, y esto es igual a cero. Ahora, ¿por qué? Porque aquí está esta sumatoria, esta expresión que vino de acá arriba,
es igual a cero. Y esta expresión es igual a esto de manera más desarrollada, por lo tanto, este desarrollo es igual a cero. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar, vamos a desarrollar. Entonces, como pueden ver, nos va a quedar flujo másico 1 por entalpía de salida 1 menos flujo másico 1 por entalpía de entrada 1 más flujo másico 2 por entalpía de salida 2 menos flujo másico 2 por entalpía de entrada 2. Entonces, eso lo pueden escribir, lo pueden hacer. Y ahora y esto va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, en el siguiente caso vamos a pasar los términos que tengan entalpías de entrada del otro lado de la igualdad para hacerlos positivos. Entonces, la ecuación nos quedaría flujo másico 1 por entalpía de salida 1 más flujo másico 2 por entalpía de salida 2 es igual a flujo másico 1 por entalpía de entrada 1 más flujo másico 2 por entalpía de entrada 2, que es lo que se tiene aquí. Solamente que aquí puse primero los términos que tienen entrada y los términos que tienen salida los puse acá. Ahora, esto, así como hay 1, 2 que representa el, el fluido. O sea, en la diapositiva anterior vimos que se puede representar con fluido A, con fluido B. Aquí lo representé de 1 a 2, pero bien podría ser de A a B, justo en este caso específico. Y es importante que utilicen la nomenclatura que más les guste y con la que se sientan más cómoda para que en el momento de que estén haciendo sus ejercicios se les haga más fácil seguir lo que están haciendo. Ahora, esto que está aquí abajo es la misma expresión, solamente que lo escribí más detallado. O sea, este flujo másico 1 hace referencia al flujo másico de entrada 1 por la entalpía de entrada 1 más el flujo másico de entrada 2 por la entalpía de entrada 2 y es igual al flujo másico de salida 1 por la entalpía de salida 1 más el flujo másico de salida 2 por la entalpía de salida 2, donde este 1 podría ser A y este 2 podría ser B en la imagen. Esto se hace de la manera que se les haga, como ya dije, más fácil a ustedes. Hay otra forma en la que se pueden analizar estos problemas y es analizando los fluidos por separado. A mí me gusta más la forma anterior, sin embargo hay problemas en los que se nos pregunta específicamente por el cambio de calor en uno de los fluidos y entonces en cierto momento vamos a ocupar hacer un análisis como este, pero a mí me gusta siempre partir del análisis anterior y si lo necesito entonces ya hago este. Ya de una manera muy corta, muy precisa, solo para resolver ese último dato que me puedan preguntar. Y bueno, esto se hace de la siguiente manera. Hay un fluido A y hay un fluido B. Un fluido va a perder calor y el otro fluido va a ganar calor. Se puede ver así o se puede ver como que se va a enfriar, pero, o sea, casi siempre, por ejemplo, nosotros vamos a tener eh, una mezcla líquido-vapor y refrigerante. Y nosotros decimos, no, pues el refrigerante, obviamente el refrigerante va a enfriar al agua, pero para resolver estos problemas lo que nos importa es el calor. Entonces, en lugar de ver que el refrigerante va a enfriar al agua, también se puede ver como que el aire va a calentar el refrigerante. Y así es como lo tenemos que observar. Entonces, un fluido, esto puede cambiar dependiendo de cuál sea el fluido A y el fluido B, pero asumiendo que es un caso en específico, que se tiene que hacer esto con lógica. O sea, un refrigerante siempre va a enfriar a un líquido o un líquido, una mezcla de líquido-vapor siempre van a enfriar a un vapor sobrecalentado. Entonces, en un caso, el flujo calórico neto es igual a flujo calórico de salida. Por lo tanto, la igualdad anterior se vuelve la siguiente. Ahora, como vamos a analizar cada fluido por separado, entonces aquí solamente se considera un flujo másico de 1 a 1. Entonces, esto bien, no lo podrían poner, sin embargo lo puse para que no haya confusiones. Entonces,
nos queda de esta manera. En el otro caso hay calor de entrada, flujo calórico de entrada, entonces la ecuación nos queda de esta manera. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el que gana, cuál es el que pierde? Por eso puse esto aquí. Bueno, este es un ejemplo que primero vamos a leer y luego lo voy a explicar, pero normalmente, o más bien siempre, tenemos que leer primero el problema y después hacemos este análisis. Voy a proseguir a leerlo y rápido venimos para acá. Otra recomendación es, a mí me gusta siempre hacer los diagramas y ahorita van a ver cómo lo desarrollamos, pero esto es casi siempre lo que va a venir. Entonces nos dice que entra aire a la sección de un evaporador de un aire acondicionado a 14.7 CIAS y 90 grados Fahrenheit, con una tasa de 200 pies cuadrados por minuto. Entra al evaporador refrigerante 134A a 20 CIAS con una humedad del 70% a una relación de 4 libras masa por minuto y sale como vapor saturado a la misma presión. Determine la temperatura de salida del aire y la relación de transferencia de calor. Entonces, tenemos un flujo calórico que va a ser el del aire y un flujo calórico que es el del refrigerante. El aire va a perder calor, entonces va a tener calor de salida, el calor va a salir del aire. El refrigerante va a ganar calor, entonces va a haber un flujo calórico de entrada. Y esto es lo que les decía, que dependiendo de, por ejemplo, si nosotros analizamos la transferencia de calor en el aire, el flujo calórico neto va a ser igual a un flujo calórico de salida. Y en el otro caso va a ser un flujo calórico de entrada, siguiendo el análisis que hicimos en la diapositiva anterior. Ahora hacemos nuestro diagrama y a mí me gusta empezar a marcar todo en mi dibujo para poder acomodar los datos que voy teniendo. Entonces yo marco la entrada de mi fluido A como 1 y anoto los datos que tengo. Entonces para mí el fluido A va a ser el refrigerante 134A que tiene una presión de 20 CIAS y aquí hay algo interesante. En el problema se nos dio la humedad, pero la X, ese factor lo obtenemos nosotros como 1 menos la humedad, y como la humedad es 0.7, entonces la X va a ser igual a 0.3 y obtenemos un flujo másico que va a ser igual a 4 libras, en este caso libras masas, sobre minuto. Ahora, en un video anterior yo les dije que teníamos que sacar la X y que eso era la humedad. Entonces ahí me confundí, pero eso no cambia el resultado de ese problema. Lo único es que este factor X se saca 1 menos la humedad. Entonces, por ejemplo, si en el problema anterior nos dio una X de, por ejemplo, 0.34, entonces nosotros hacemos, en ese caso, nosotros tenemos 1 menos la humedad es igual a 0.34. Y entonces la humedad va a ser igual a 1 menos 0.34. Y así es como nosotros vamos a obtener qué humedad es la que se tiene. Esto sería solo si nos lo preguntan, pero si no nos lo preguntan, entonces no es necesario escribirlos. Pero si por otro lado nos dan la humedad, entonces sí es necesario hacer 1 menos la humedad. Bueno, entonces a mí me gusta el siguiente, en la nomenclatura que hago me gusta poner la salida del fluido A como marcada con un 2 y aquí sabemos que va a salir a 20 CIAS y sabemos que es vapor saturado. Eso va a ser muy importante al momento de ir a las tablas, entonces lo escribo de una vez para ya tenerlo en cuenta. El siguiente es el fluido B a la entrada y lo marco con un 3. Es aire a una presión de 14.7 CIAS a una temperatura de 90 Fahrenheit y con un flujo volumétrico de 200 pies cúbicos por minuto. A la salida no tenemos mucha información, sabemos que va a ser aire
y lo marco con un 4. Ahorita van a ver por qué me gusta hacer eso. Pero entonces el 1 y el 2 pertenecen al fluido A y el 3 y el 4 pertenecen al fluido B. Bueno, entonces vamos a empezar a resolverlo. Esta imagen la saqué de la diapositiva anterior y es para ir viendo cómo se van desarrollando las fórmulas en base a la imagen. Entonces tenemos esta fórmula que obtuvimos de la diapositiva donde explicamos cómo sería el análisis considerando ambos fluidos a la vez, que es como les digo que me gusta más hacerlo. Siento que es a prueba de errores este método, entonces me gusta más. Y como vamos a analizar los dos fluidos al mismo tiempo, esto es la sumatoria de 1 a, en este caso 2, de cada flujo másico por su respectiva entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, como vimos también anteriormente, tenemos nosotros, ¿se acuerdan que teníamos una ecuación donde teníamos que el flujo másico de entrada 1 por la entalpía de entrada 1 más el flujo másico de entrada 2 por la entalpía de entrada 2 es igual al flujo másico de salida 1 por la entalpía de salida también 1 más el flujo másico de salida 2 por la entalpía de salida 2. Entonces, en resumen, teníamos todas las entradas de un lado de la ecuación y todas las salidas del otro lado de la ecuación. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, nosotros tenemos nuestra entrada 1. Ahí nosotros vamos a tener un flujo másico y una entalpía de entrada. Pero para no escribir todo, vamos a escribir solamente M1 y H1, que es lo que pusimos aquí en la nomenclatura, que es lo que está aquí. Entonces, M1 por H1 más, y ahora tenemos que considerar la siguiente entrada, y nuestra siguiente entrada nosotros la denominamos 3. Entonces va a ser el flujo másico 3 por la entalpía 3, y esto va a ser igual al flujo másico 2 por la entalpía 2 más el flujo másico 4 por la entalpía 4. Y dado que el flujo másico de entrada de A es igual al flujo másico de salida de A también, y el flujo másico de entrada B es igual al flujo másico de salida B, entonces no es necesario que nosotros escribamos flujo másico 2 más y aquí flujo másico 4. Entonces, en lugar de escribir flujo másico 2, escribimos flujo másico 1 porque va a ser exactamente igual al flujo másico de entrada. Y aquí escribimos flujo másico 3 porque va a ser exactamente igual al flujo másico del fluido B a la entrada, que es aquí donde está el 3. Sin embargo, las entalpías sí las tenemos que seguir considerando diferente porque va a ser diferente la entalpía de entrada A y la entalpía de salida B. Entonces, a mí me gusta mucho hacerlo de esta forma, siento que es más rápido, siento que es más fácil. Se los quise explicar primero con la otra ecuación poniendo flujo másico de entrada por entalpía de entrada. También se puede ver como flujo másico 1 por H1. Entonces, igual, o sea, si ustedes dicen, no, es que para mí la entrada va a ser 1 y la otra entrada va a ser 2, entonces aquí ustedes tendrían M2H2 y aquí tendrían M3H3, M4H4 y solamente cambiarían dependiendo, o sea, haz de cuenta, eso sería dependiendo de su nomenclatura, o sea, que ustedes dijeran, no, yo aquí quiero tener un 1, aquí quiero tener un 2, luego el 3 quiero que sea la salida del 1 y el 4. Eso es como ustedes quieran, a mí me gusta dejarlo así, 1 a la entrada, 2 a la salida, 3 a la entrada, 4 a la salida. Siento, para mí es más fácil verlo así, los impares son la entrada, los pares son la salida, y es más, para mí es más fácil verlo así, pero como les guste más. Lo importante es entender el concepto, que es lo que hemos estado haciendo en estas diapositivas. Entonces, ya que llegamos a este punto donde sustituimos, en vez de escribir este flujo másico 2, pues sabemos que es igual al flujo másico 1 y lo escribimos acá, y lo mismo hacemos con el flujo másico 4. Vamos nosotros ahora a
juntar todo lo que sea parecido, o sea, vamos a dejar las M1 de un lado de la ecuación y las M3 del otro lado de la ecuación. Entonces, esta M1H2 la vamos a pasar restando y este M3H3 lo vamos a pasar también para acá restando, de modo que nos va a quedar esto de acá. Ya que lo tengamos así, en este lado de la igualdad podemos factorizar el flujo másico 1 y en este lado de la igualdad podemos factorizar el flujo másico 3. Ahora, el dato que no tenemos nada de información es es el 4, o sea, es del fluido B a la salida. Entonces vamos a despejar para H4 y al hacer el despeje nos queda que H4 es igual al flujo másico 1 por la entalpía 1 menos la entalpía 2. Todo esto dividido entre el flujo másico 3, que este flujo másico 3 es igual al flujo másico de la entrada de B, más la entalpía 3. Esta entalpía 3 es la entalpía de entrada del flujo B, esta H1 es la entalpía de entrada del fluido A y esta H2 es la entalpía de salida del fluido A. Entonces, eh, ya habíamos despejado para nuestra H4, sin embargo ahora tenemos que buscar H1, H2 y H3. Entonces empezamos con la primera y sabemos que es refrigerante 134A, sabemos que es a una presión de 20 CIAs y entonces podemos buscar la entalpía correspondiente. Ahora, siempre nosotros vamos a revisar en la tabla de presión de saturación primero de qué se trata, si se trata de un líquido comprimido, si se trata de una mezcla líquido-vapor o si se trata de un vapor sobrecalentado. Esto lo hacemos comparando la temperatura que se nos da con aquella en la presión de saturación. Si la temperatura dada es menor a la temperatura de saturación, entonces es un líquido comprimido, y si la temperatura dada es mayor a la temperatura de saturación, entonces es un vapor sobrecalentado. Y en este caso también se nos da un valor de X, se nos da un valor de humedad, entonces sabemos que se trata de una mezcla líquido-vapor. Entonces nos vamos a las tablas. Y en la tabla del refrigerante 134A, en la presión de saturación, buscamos que a una presión de 20 CIAs se tiene una HF, que es el líquido saturado, de 10.29 BTU sobre libra masa, y una HG, que es la entalpía de vapor saturado, de 101.39 BTU sobre libra masa. Ahora, como sabemos que es una mezcla líquido-vapor, nuestra entalpía 1 se encuentra entre estas dos entalpías. Esto es muy parecido también a lo que hicimos en un problema pasado y se resuelve de la siguiente manera. La entalpía 1 es una entalpía promedio porque es una mezcla líquido-vapor y esta entalpía promedio es la HF más el factor X por la diferencia de la HG y la HF, o sea, HG menos HF, y esto nos va a dar la H promedio. Entonces, si se fijan, eh, tenemos en la ecuación HF más algo. Entonces, esta H promedio siempre nos va a quedar mayor a HF. Pero como aquí esta X por máximo es 1, o sea, hablando de que no hay humedad, entonces la X es 1, y entonces nos queda HG menos HF, y esa resta es menor a HG. Entonces, el resultado siempre va a ser mayor a HF y menor a HG. Si el resultado nos queda menor a HF o mayor a HG, entonces hicimos algo mal. Pero bueno, sustituimos los datos en HF 10.29 y en HG 101.39. El factor X es 0.3 y obtenemos una entalpía 1 de 38.04 BTU sobre libra masa. Bueno, entonces seguimos con la entalpía 2 y como recordarán escribimos que se trataba de un vapor saturado. Les dije que iba a ser importante. Esto es porque cuando se nos dice que un fluido es un vapor saturado, lo podemos buscar en las tablas más fácilmente, ya que la entalpía solamente es la Hg. Y esta entalpía es la misma que venía en la tabla anterior, porque es el mismo fluido, es el refrigerante 134A, y también se nos mencionó que era la misma presión. Entonces, esta Hg es la misma que venía en la tabla anterior y esta es nuestra H2. Ahora nosotros vamos a buscar nuestra H3, ya es la última que tenemos que encontrar antes de poder calcular la H4.
Y tenemos que buscar en las tablas de saturación del aire, pero no vienen en Fahrenheit, vienen en Rankine. Entonces tenemos que hacer la conversión, pero esto es muy sencillo. Entonces, ya que tenemos que nuestra temperatura es 550 Rankine, la buscamos en las tablas, pero en las tablas solo tenemos 540 y 560. Entonces vamos a necesitar interpolar. Esto ya lo vimos en videos anteriores, por lo que no me iré a explicar mucho, porque ya lo hemos visto. Entonces solamente interpolamos y nos queda que nuestra H3 es 131.41 BTU sobre libra más. Algunas tips que les puedo dar es que este valor, como ya hemos visto, siempre tiene que estar entre este valor y este valor. Entonces se cumple. Este valor negativo de aquí siempre tiene que ser igual a este. Aquí abajo siempre tiene que estar el mayor, o sea, entre estos dos. Y bueno, son algunos tips que les doy. Entonces, ahora nosotros vamos a necesitar encontrar nuestra H4. Y para nuestra H4, no sé si recordarán, pero aquí ya se los pongo. Necesitamos este flujo másico 3. Y flujo másico 3 significa el flujo másico de entrada de, en este caso, el aire. Pero nosotros no tenemos un flujo másico a la entrada, tenemos un flujo volumétrico. Entonces vamos a tener que calcular el flujo másico del aire. Y para esto nos vamos a esta ecuación que vimos desde la primera clase. Y tenemos que el flujo másico del aire es igual a la presión por el flujo volumétrico entre la R por la temperatura, donde esta R siempre es la que va a estar. No sé si recuerdan que teníamos RU, que es una constante entre el peso molecular del fluido en cuestión. Ahora, de repente, no, a veces nos dan la temperatura en Celsius, a veces nos dan la temperatura en Rankine, y a veces nos puede llegar a confundir cuando usamos qué, pero es más sencillo de lo que parece. En las tablas a veces viene en Celsius, a veces viene en Kelvin, a veces viene en el sistema internacional y en el sistema inglés, a veces viene en Fahrenheit, a veces viene en Rankine. Dependiendo de en qué venga es lo que tenemos que convertir. Pero justo en estas ecuaciones de los gases, la temperatura siempre las vamos a utilizar si estamos con el sistema internacional en Kelvin y si estamos en el sistema inglés con Rankine. Eso es muy importante. Para que se puedan cancelar adecuadamente las unidades y obtener el resultado correcto, siempre tiene que ser aquí Kelvin o Rankine. Si aquí utilizáramos Fahrenheit, entonces ya no aplicaría porque las unidades no se pueden cancelar y las magnitudes tampoco son equivalentes, entonces la respuesta nos saldría diferente y estaría incorrecto. Pero bueno, ya también con ese tip continuamos sustituyendo lo que ya sabemos. La presión a la entrada es de 14.7 sillas, el flujo volumétrico son 200 pies cúbicos sobre minuto. Aquí R lo escribí como esta es la RU y este es el peso molecular del aire. RU es una constante que viene en las tablas, 10.73 sillas sobre libra mol por Rankine, que aquí es donde les digo que es muy importante esta R y esta R. Entre 28.97, que es el peso molecular del aire, libra, en este caso libra masa, entre libra mol por los 550 Rankine, y nos queda que el flujo másico del aire es igual a 14.4322 libra masa sobre minuto. Entonces, ya tenemos todos los datos que necesitamos para encontrar nuestra H4 y proseguimos a sustituir los valores correspondientes. Entonces, H4 es igual al flujo másico 1 o entrada del fluido A por la H1 menos H2 entre el flujo másico 3 más la H3. Entonces, H4, que es nuestra última entalpía, va a ser igual a M1, que es 4 libras masa sobre minuto, multiplicado por la H1, que encontramos que era 38.04, menos la H2, 101.39, entre
el flujo másico que acabamos de obtener, 14.432 más la H3, que es la que obtuvimos anteriormente también, y nos queda que nuestra H4 es igual a 113.902 BTU sobre libra masa. Ahora, ya les había comentado, pero a mí me gusta mucho siempre escribir unidades porque eso me ayuda a no equivocarme. O sea, al hacer esta multiplicación yo estoy seguro que las libras, haz de cuenta, esta libra masa y esta libra masa que están aquí se van a multiplicar. Entonces aquí solamente me va a quedar BTU sobre minuto, y haz de cuenta que voy a tener aquí arriba BTU sobre minuto entre libra masa sobre minuto, y al hacer la regla del sándwich esto me va a quedar BTU por minuto entre libra masa por minuto. Cancelamos los minutos y me va a quedar BTU sobre libra masa, que es el valor que la entalpía tiene que tener. Bueno, ahora con la H4 nos es posible también conocer la temperatura de salida del aire, entonces lo buscamos en las tablas. En las tablas de presión de saturación, porque igual, o sea, nosotros ya tenemos la entalpía, pero no se nos mencionó que sea un vapor saturado, no se nos mencionó que sea un vapor sobrecalentado o algo así, no se nos mencionó que sea una mezcla, no se nos mencionó nada, entonces por eso tenemos que saber primero qué es. Y encontramos distintas entalpías. Esta es nuestra H4, entonces está entre estos dos valores y hay dos temperaturas, entonces vamos a volver a interpolar, a algo de anticipar. El valor de X nos tiene que quedar entre 460 y 480. Ya al hacer la interpolación nos queda que el valor de X es de 476.7098 rangos. Entonces, con eso ya contestamos el primer inciso y ahora necesitamos analizar el cambio del calor del aire. Ahora, si recordarán, yo les dije que a mí me gustaba hacer primero el análisis general y luego, si se me preguntaba, hacer el análisis particular de cada fluido del que me preguntaron. Y esto es porque todo lo que hicimos fue para contestar solo un inciso, pero gracias a toda esta información vamos a poder contestar este siguiente inciso muy rápido. Entonces, analizando que tenemos, bueno, ahorita ya sabemos las temperaturas de entrada y las temperaturas de salida. Entonces, nosotros sabemos que el aire perdió calor, entonces tiene calor de salida. Y como nos están pidiendo el análisis del aire, por eso lo estamos viendo desde el punto de vista del aire. Entonces, la ecuación del flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada tiene que ser igual a calor de salida porque perdió. Pero como recuerdan, de la ecuación del calor neto, el calor de salida siempre se representa negativo. Entonces, calor de salida es igual al flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Aquí solamente quité la sumatoria, o digamos que la realicé, pero como solo hay un flujo másico se hace de esta manera. Y cambié de posiciones. El flujo calórico de salida lo escribí primero. Entonces sustituimos ahora, en lugar de escribir entalpía de salida escribimos H4 y en lugar de escribir entalpía de entrada escribimos H3. Como recordarán, H4 era la entalpía de salida del aire y H3 es la entalpía de entrada del aire del diagrama que hicimos. Entonces, al hacer la multiplicación nos queda que menos flujo calórico de salida es igual a menos 253.3971 BTU sobre minuto. Ahora, esto es un error, aquí debe ser sobre segundo, pero bueno, entonces nosotros lo pueden dejar así y esto ya sería correcto porque es BTU sobre minuto, pero se usa más que sea sobre segundo. Entonces hacemos la conversión y entonces en lugar de escribir 253.3971 lo dividimos entre 60 y entonces nos queda menos 4.2233 BTU sobre segundo es igual al menos flujo calórico de salida.
podemos multiplicar en ambos lados de la igualdad por -1 y entonces nos queda que el flujo calórico de salida es igual a 4.2233 BTU sobre segundo. Eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención.